Nuestro equipo se encuentra ya listo para traerle lo mejor de la información. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Daniel Rosas y estos son los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que Venezuela avanza en la producción de crudo y gas natural. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo Ecuador entró en el mapa del hambre de la ONU al ubicarse en la fase 3 de inseguridad alimentaria aguda. En nuestro recorrido digital le contamos el precio del petróleo crudo Brent aumenta en medio de la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP. De esto y más hablaremos en esta emisión. Momento de iniciar con el detalle de la información. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este martes la firma de una hoja de términos con la Corporación Nacional de Hidrocarburos de Italia para el desarrollo de la área Junín 5 en la faja petrolífera de Orinoco. Aquí los detalles. El acuerdo, suscrito por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón, busca potenciar la producción de crudo y gas natural mediante inversión extranjera directa en un campo con recursos estimados en 35.000 millones de barriles de petróleo. Rodríguez calificó esta alianza como una de las apuestas energéticas más importantes de los últimos tiempos, orientada al bienestar de Venezuela y Europa. Destacó además que esta apertura consolida la cooperación con transnacionales como Shell y Chevron. Eni no se fue del país. Eni estuvo en Venezuela y hemos podido afianzar nuestros lazos de cooperación. Yo quiero reconocérselo a esta empresa de Italia, una empresa europea, de que mantuvo sus lazos y mantuvo sus planes de producción de gas en nuestro país. Pero hoy, sin duda alguna, marca un hito en las relaciones entre Eni y Venezuela. Yo diría que afirmando luego de nuestra reunión de trabajo, es una de las apuestas más importantes que se ha hecho en Venezuela en los últimos tiempos. Y lo está haciendo Eni para nuestro país, para el bienestar del pueblo de Venezuela, para el bienestar de Italia y de los pueblos de Europa y para la economía internacional en general. Por su parte, el director de operaciones de la Corporación Nacional de Hidrocarburos de Italia, Claudio De Scalzi, ratificó la permanencia de la compañía en el país y adelantó que definirán el plan de inversión final antes de que concluya el año. Para nuestro pueblo, para nuestra cultura, para nuestras tradiciones. Somos la única empresa que produce y suministra gas al mercado interno. Así que nunca nos fuimos de Venezuela. Seguimos produciendo gas. Y a través de este acuerdo que firmamos hoy, creo que realmente estamos sentando las bases para una inversión adicional en el mercado nacional del gas. Y para el futuro. Ese es el acuerdo que firmamos. Pero está en el espíritu de este nuevo acuerdo desarrollar también gas para la exportación. La mandataria encargada enfatizó que Eni ha mantenido sus operaciones de gas de forma ininterrumpida y agradeció a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por este avance en la cooperación bilateral y empresarial que fortalece el sector energético nacional. Seguimos en materia energética y revisamos uno de los titulares del portal de Casa. Venezuela y Colombia reactivan conexión eléctrica binacional. Venezuela y Colombia reactivaron su conexión energética mediante la suscripción de un acuerdo entre la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelect, y el Instituto Colombiano de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, el IPSE. El convenio tiene como objetivo la instalación de interconexión eléctrica para el occidente venezolano, zona afectada por la desinversión en el sistema eléctrico nacional. Se indicó que el proyecto comenzó a germinar durante la 7ª reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que se llevó a cabo en 2025 en Bogotá. En dicho encuentro, ambas naciones establecieron acuerdos regionales para dar impulso a un plan de interconexión eléctrica que ahora se materializa con la firma entre Corpoelect y también el IPSE.
Pasamos ahora al país vecino, a Colombia, porque el presidente Gustavo Petro avanza en la consolidación de una estrategia nacional frente a la crisis energética regional con miras a acelerar la transición hacia fuentes renovables de energía y propuso a las comunidades de La Guajira que dejen de recibir pagos transnacionales de un solo día y se conviertan en copropietarias de los proyectos de energía solar. Esto dijo. ¿Qué es lo que falla? El concepto de consulta. Y el concepto de consulta sigue siendo el mismo en este gobierno. Y básicamente es una transacción en donde el dueño del proyecto entrega un dinero a algunas dirigencias indígenas o afro. Lo que propuso el gobierno es cambiemos eso, porque eso es dinero de un día, se gastará en alguna cosa, pero no es un flujo, por propiedad sobre el proyecto. Entonces, si las comunidades guayú, dependiendo de las zonas, son copropietarios del proyecto en un porcentaje y se llega a un acuerdo, toda la riqueza de la energía solar se convierte en un flujo de entrada a las comunidades permanente, porque primero nos acabamos nosotros que el sol. Permanente. O sea, la riqueza solar sobre el suelo guajiro, desértico, resulta ser la mayor riqueza en Colombia, incluso que la tierra fértil. En más información, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, lideró la gran peregrinación nacional por una Venezuela en paz y libre de sanciones desde el estado Anzoátegui. El presidente del Legislativo venezolano atribuyó el aumento productivo al esfuerzo de los trabajadores de la industria petrolera, quienes han mantenido la operatividad a pesar del bloqueo. Asimismo, destacó que el país alcanzó una producción de 1.200.000 barriles de petróleo en diciembre de 2025, un logro que los venezolanos califican como una victoria frente a las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Además, señaló que estas medidas coercitivas unilaterales han golpeado a todos los sectores del país, afectando directamente el bienestar de la población. Una sanción no es una figura abstracta, no es un elemento burocrático, no es una firma en un papel en una determinada oficina. Una sanción es un insumo menos que llega al hospital, un marcapaso menos para el hospital. Una sanción es que la diálisis o el anestésico tarde en llegar. Una sanción dificulta, obstaculiza la actividad económica, comercial, la actividad pesquera, la actividad petrolera, la actividad marítima, la actividad comercial. Es decir, una sanción afecta directamente la vida de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros. Por otro lado, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística llevará a cabo el primer censo nacional de la población sin hogar, esto del 3 al 7 de julio de 2028, con resultados previstos para diciembre de ese año. Esta iniciativa sin precedentes, lanzada con actos en Belém, Río de Janeiro y Sao Paulo, busca establecer una metodología que sirva de referente para otros países para transformar las políticas públicas y visibilizar a un sector históricamente ignorado. Por su parte, el presidente del instituto, Márcio Pochmann, destacó la urgencia de un abordaje nacional tras la explosión de esta población en ciudades como Sao Paulo, donde la cifra pasó de 3.393 personas en 1991 a 101.000 en 2025. Para garantizar la viabilidad del proyecto, el gobierno federal incluirá los recursos necesarios en la propuesta presupuestaria que enviará al Congreso en agosto. El censo destaca que su enfoque inclusivo ya ha sido desarrollada en colaboración con movimientos sociales e instituciones, contando además con la contratación de personas con antecedentes de falta de vivienda para recolectar los datos. Por otro lado, diversos minerales fundamentales para las tecnologías digitales y energías renovables enfrentan un riesgo elevado de restricciones a la exportación, cuyo número ha alcanzado un máximo histórico, según advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. De acuerdo con el informe de 2026 sobre materias primas críticas, estas medidas han aumentado sostenidamente en los últimos 15 años. Asimismo, el organismo detalló que
Aunque el ritmo de nuevas restricciones se ralentizó recientemente, países de África y Asia continúan implementando medidas sobre insumos clave. Minerales como el cobalto, magnesio, grafito y elementos de las tierras raras presentan un riesgo especialmente alto. De hecho, cerca del 70% de las exportaciones mundiales de cobalto y manganeso enfrentaron al menos una restricción entre 2022 y 2024. Por su parte, Matías Corman, secretario general de la organización, aseguró que el acceso fiable a estas materias es vital para el crecimiento y la seguridad energéticas. También mencionó que mejorar la transparencia es fundamental para fomentar mercados abiertos e incentivar inversiones que generen beneficios mutuos con los países productores. Oiga, y la Organización Médicos Sin Fronteras denunció que el acceso al agua en la Franja de Gaza está siendo utilizado como un arma por el régimen de Israel tras la destrucción de cerca del 90% de la infraestructura hídrica. El informe advierte que la población enfrenta condiciones extremas, escasez de agua, precios hasta un 500% más altos, consumo de fuentes contaminadas y aumento de enfermedades, especialmente entre niños y mujeres. Además, las restricciones a la ayuda humanitaria agravan la crisis. Según la ONG, se trata de una política deliberada que convierte un derecho básico en un mecanismo de castigo colectivo, por lo que llama a la comunidad internacional a intervenir ante la creciente emergencia sanitaria. Llegamos así al momento de hacer una primera pausa en esta emisión. Al volver como parte de nuestro espacio análisis, estaremos abordando cómo Ecuador entró ya en el mapa del hambre de la ONU, y es que se ubicó en la fase 3 de inseguridad alimentaria aguda. Volvemos con todo el detalle. Imágenes de Ecuador, y es que el país entró en un mapa del hambre de la ONU, y esta es la radiografía de una crisis que no puede ser ignorada, pues unos 2,8 millones de ecuatorianos y ecuatorianas enfrentan problemas para acceder a comida. Esto según datos del Programa Mundial de los Alimentos. Los detalles en el siguiente material. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas reveló que el número de personas que padece hambre en Ecuador ha llegado a una cifra alarmante. Según el análisis realizado entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, la situación en Ecuador se ha deteriorado hasta ubicarse en la fase 3 de inseguridad alimentaria aguda, un nivel crítico compartido con territorios como Gaza, Camerún, Sierra Leona y Zimbabue. El organismo internacional estimó que más de 2,8 millones de personas en Ecuador están en riesgo inminente de caer en una crisis alimentaria, lo que representa aproximadamente el 15% de la población. Esta tendencia coincide con el aumento global del hambre, que pasó de afectar a 295 millones de personas en 53 países en 2024 a 318 millones en 2025. En este sentido, la Agencia de la ONU para los Refugiados atribuye este escenario a la convergencia de conflictos armados, crisis económicas, fenómenos climáticos extremos y desplazamientos forzosos.
A lo antes expuesto, se le suma la vulnerabilidad del país ante las consecuencias de la crisis climática, los riesgos naturales y la degradación ambiental que amenaza la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Esto podría agravar aún más los niveles de malnutrición y pobreza en todo el territorio ecuatoriano. Con estos indicadores, Ecuador se convierte en el tercer país de Latinoamérica con la mayor prevalencia de dificultades para acceder a alimentos. Solo es superado por Honduras, que tiene al 17% de su población en esta condición, y por Haití, que alcanza el 53%. Mire, esta cifra de 2,8 millones de personas representa el 15% de la población ecuatoriana y refleja un deterioro leve, pero sostenido, en la medición anterior que representaba el 14% según la CIF, que clasifica la inseguridad alimentaria aguda. En el caso de Ecuador, el informe señala que millones de personas están en fase 3 o superior, es decir, en crisis o emergencia alimentaria, lo que significa que requieren acción urgente para proteger vidas, medios de vida y acceso efectivo a alimentos. Cité lo que dice precisamente este organismo. Bueno, un punto destacado del informe indica que la inseguridad alimentaria no se limita a la falta física de alimentos. El problema central es el acceso económico, es decir, el bajo poder adquisitivo de las y los ciudadanos para poder acceder a los alimentos. Al mismo tiempo, el informe de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases precisa que la afectación de dificultades para acceder a los alimentos no es similar para todas las provincias. De esto, pues de Ecuador, por supuesto, las provincias, y esto en términos de severidad. Los niveles más altos de inseguridad alimentaria se encuentran en Manabí, con 309,000 personas. Los Ríos es la provincia que le sigue con 176,000 personas. También le sigue Pichincha con 165,000 personas. Y finalmente se cita a Esmeraldas con 157,000 personas. Entre los factores económicos y sociales que enfrenta la población para acceder a los alimentos se encuentra, por ejemplo, el incremento sostenido de la canasta básica. En marzo de 2026, por ejemplo, esta canasta básica familiar se ubicó en $829,038, lo que representó un aumento del 0,63% frente al mes anterior, según el índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC. Además, según la CIF, influyen el aumento del impuesto al valor agregado, del IVA, también la eliminación de subsidios a la gasolina, la precariedad laboral, el subempleo, la violencia y las extorsiones. Estos factores han reducido el poder adquisitivo de los hogares y limitado su capacidad para cubrir necesidades básicas, en especial la alimentación. A continuación, algunas declaraciones. Una crisis, no éramos así. Diosito nos ayudaba, cualquier cosita, pero ahora no, vea, mi patrona linda, ve, no hay quien compre. Nos afecta porque ahora, imagínense, una carrera, ¿por qué traemos pagando fletes en las camionetas? Entonces ahora está carísimo. Con ese panorama para nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos, llegamos al momento de hacer una segunda pausa, pero la anticipo, le invito a que se quede porque como parte de nuestro recorrido digital le hablaremos sobre el precio del petróleo crudo al Brent. Aumenta en medio de la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP. Esta y más información cuando regresemos. Qué bueno que continúa con nosotros. Momento de hacer nuestro recorrido digital y hoy comenzamos este espacio con RT, portal que nos ofrece el siguiente titular. Precio del petróleo crudo Brent aumenta en medio de la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP. El precio del crudo Brent se situó en torno a los $112 por barril, marcando su séptima sesión de alzas consecutivas y alcanzando el nivel más alto desde principios de abril. Este ha mantenido su alza pese a la retirada inesperada de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y de la OPEP Plus, a materializarse el próximo 1 de mayo de este año. Dicho país tomó esta decisión como respuesta a su visión estratégica y económica a largo plazo, bajo los lineamientos con el desarrollo de su sector energético, incluyendo la aceleración de las inversiones en la producción nacional de energía.
Pasamos a Hispan TV, que nos informa que el petróleo iraní se vende al doble del precio contratado. El portavoz del Comité de Planificación y Presupuesto, dice esta nota del Parlamento iraní, ha afirmado que el petróleo de Irán se está vendiendo al doble del precio pactado, destacando la resiliencia económica de Irán en medio de las sanciones internacionales, particularmente por parte de Estados Unidos. El mismo enfatizó que las ventas del petróleo no se han detenido a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos y argumentó que estas sanciones de manera indirecta han causado pérdidas significativas para la economía estadounidense, superando cualquier carga financiera que puedan imponer al presupuesto de Irán, y agregó que precisamente este país se está adaptando bien a estos desafíos e independientemente de las circunstancias de la guerra, la República Islámica sigue obteniendo victorias. Continuamos con Sputnik, que nos informa lo siguiente: el Reino Unido rebasa a naciones europeas en la crisis por desempleo juvenil. Un informe de Resolution Foundation reveló que el deterioro de la salud mental y la falta de formación profesional han impulsado el aumento de jóvenes sin empleo ni educación en Reino Unido, superando incluso a economías como España y Grecia. Se resaltó que más de 900,000 jóvenes de entre 18 y 24 años no tenían empleo, ni estudiaban, ni recibían formación durante el último año, la cifra más alta desde el año 2005. Y agregó que el 15% de los jóvenes en este rango de edad se encuentran en condición de inactividad económica, representando un aumento frente al 13% registrado en 2019. Para finalizar nuestro recorrido digital, lo hacemos con el portal de la jornada, que reseña: automotrices extranjeras amenazan con retiro de modelos baratos de Estados Unidos si no ratifican el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con The Wall Street Journal, que cita a personas familiarizadas con las conversaciones, se ha comunicado a los asesores económicos de Trump que algunos fabricantes de automóviles extranjeros podrían no ser capaces de fabricar y vender vehículos más baratos para el mercado estadounidense si el llamado TEMEC deja de existir o si una versión renovada no reduce significativamente los aranceles sobre los automóviles y las piezas fabricadas en Norteamérica. La industria automovilística ha instado al gobierno de Trump a prorrogar el TEMEC, que se someterá a revisión este año. Las empresas automovilísticas consideran que el acuerdo comercial es crucial para la producción automovilística estadounidense. Acompáñenme por favor a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, marcó un precio de $103.36, una alza de $3.43. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $114.58, un incremento de 3.32. Finalmente, el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $109.44, también un incremento en este caso de $1.82. Muchísimas gracias por haber atendido esta emisión de Impacto Económico. Me despido por ahora, pero por supuesto le invito como siempre a que visite nuestro portal telesurtv.net, en donde hay mucha más información, y por supuesto que nos sigan nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur, así es como nos ubica. Nos vemos pronto, pero le invito a seguir con la señal de Telesur.